Qué mañana llena de gente. Estamos muy contentos de tener ya a nuestra clásica Bárbara Navarrete, investigadora del OPES. ¿Cómo le va? Buenos días, Bárbara. Buenos días, muy feliz de estar acá. Y hoy en la mesa se junta también el gran comunicador, miembro del PDG, Partido de la Gente, el señor Joe Santibáñez. ¿Cómo le va, Joe? Muchísimas gracias, Nicolás. Un saludo, Bárbara. Geraldine, un gusto estar acá. Un gusto también. De verdad, un honor. Y también un saludo a todo el equipo técnico que hace posible turno. Los sigo desde hace mucho tiempo, desde cuando estaban partiendo. ¿Eres así turnino? Sí, tengo mi beta. ¿Estás suscrito? Tengo mi beta. Sí, no, por supuesto. Muy bien, Estoy muy suscrito, bien. sí. Suscribísimo. Este PDG no nos ganó, pero el corazón inmediatamente. La vamos. Espera. Es por eso que quiero conversar con ustedes dos puntos de vista. Tú eres yo emprendedor, entonces también venís de esa cultura, y Bárbara también. Y quiero sus lecturas sobre lo que fue ayer el discurso del presidente. ¿Qué les gustó, qué no les gustó? ¿Te gustó algo? Yo partiría diciendo que emprendedora yo no soy. No, pero no. Emprendedor es él y tú eres estudiosa y de los temas económicos. Eso. Oye, mira, creo que ayer la cuenta pública estuvo muy larga. O sea, partiendo por eso. Creo que fue muy extensa y pudo haber sido mucho más corta considerando el nivel de anuncio y contundencia que tuvo. Creo que fue muy poco contundente y seguimos quedándonos con muchas dudas respecto de planes o la ruta que va a seguir este gobierno. Creo que evidentemente uno no esperaba un balance de gestión porque indudablemente eso es muy difícil de hacer en el tiempo que lleva este gobierno. Sin embargo, hay nuevamente dudas que se expresan inmediatamente ayer. Una de las cosas que manifiesta de forma muy intensamente en el discurso fue el registro de vándalos, por ejemplo. Y le dio mucha rimbombancia a eso, incorporándolo, diría yo, como un nuevo criterio de focalización de la política pública. No basta con que necesites un beneficio y por tanto tengas requisitos socioeconómicos, sino, además, es importante y es un requisito portarse bien. Y manifiesta ello y muy coherentemente en la noche ingresan o firman el proyecto de ley que va a ingresar a este debate respecto del registro de vándalo, pero no hace lo mismo sobre el segundo proyecto de ley que firma anoche respecto de aumentar la deuda en 6.200 millones de dólares, lo que va a implicar que vamos a estar muy al tope del 45% prudente, siendo discrecional un componente tan importante para las finanzas públicas del debate que se dio y del discurso público que tuvo ayer el presidente. Oye, Bárbara, ¿y qué significa este aumento de deuda en términos simples? Que lo que está buscando hacer el gobierno es ingresar un proyecto de ley para que se le autorice la emisión de deuda para financiar el presupuesto público del año. Y eso va a implicar que pasemos o que lleguemos a un nivel de deuda de 24.200 millones de dólares y se solicita la autorización para aumentarla en 6.200 millones de dólares. Bastante cercano además al costo promedio que va a tener la reforma, de 4.200. Entonces, es incoherente cuando se plantean muchísimas alertas fiscales y por otro lado, entre gallo y medianoche, se firma un proyecto de ley que va a ingresar a la Cámara. Joe, ¿qué te pareció a ti lo que viste ayer en esta declaración de intenciones que hizo el presidente? Mira, ayer estuvimos, yo soy parte del gabinete de la diputada Tamara Ramírez en el Congreso. ¿Por dónde está Tamara Ramírez? Partido de la Gente. ¿Pero por qué? Distrito 9. Ya. Sí, Santiago Norte y un poco de Santiago Poniente. Y la verdad lo estuvimos viendo en vivo, lo vimos completo. Obviamente la diputada estaba en el Salón de Honor y la verdad es que nos quedamos bien. Es mi distrito, disculpa. Mira, qué bueno. Bueno, cualquier cosa que necesiten, somos un canal abierto. Y todo lo que vimos ahí en realidad fue bastante débil para la clase media emergente, que es lo que buscamos representar nosotros desde el PDG. Y de verdad que quedamos ahí bien débiles, no hubieran propuestas claras para la clase media, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el tema de las 4.000 UF, el acceso a eso. O sea, estamos hablando de garantías para las personas que puedan optar a un crédito hipotecario, sin embargo no tienen tampoco trabajo muchas veces, la cesantía está aumentando mucho, entonces hay una desconexión grande con la clase media y sí se ven cosas para las demás clases, de pronto los bonos, ese tipo de cosas para la clase baja de alguna forma y para la clase alta el tema de los, que ya lo sabemos todos, que son los cariñitos que se le está haciendo al gran empresariado de alguna forma y bueno, vemos poco mensaje para la clase media. Y tal como dice Bárbara, también discrepo de ese tema de que es algo que la ciudadanía debe saber, que están haciendo están endeudando más al país y dando un mensaje simultáneamente de austeridad económica. Entonces no se condice una cosa con la otra.
Oye, yo cuando conversas con emprendedores o trabajadores jóvenes, ¿qué aparece primero? ¿La preocupación por el desempleo, los salarios, el costo de la vida? ¿Qué te comentan? Principalmente temas impositivos, temas burocráticos, es lo que más sale cuando se conversa con las pymes, y mucho del tema de la garantía de lo económico del sueldo mínimo. Por ejemplo, hace poco se estaba discutiendo el tema del sueldo mínimo. Es muy cuesta arriba para una pyme poder pagar sueldos hoy en día. Entonces, ya para pagar el sueldo mínimo, estamos hablando del bruto, son casi 800.000 pesos aproximadamente, y para una pyme le duele todavía ese monto grande. Entonces, vemos que no hay iniciativas concretas para ayudar e incentivar, digamos, el emprendimiento realmente. Entonces, se ve mucho discurso, se ve muchas palabras bonitas. Como dijo nuestro presidenciable Franco Parisi, tiene un video que publicó el día de ayer, lo dijo súper claro, sigue en modo de campaña, y estamos viendo que, claro, como bien decía Bárbara, cuesta pedirle resultados concretos en algo de 80 días, 2 meses y medio. Cuesta mucho poder pedir resultados concretos, pero al menos danos una cuenta pública que sea un poco más concreta de lo que fue, que parecimos ver nuevamente al presidente Kast como en modo candidato. Sí, fue como que siguió en eso, y presentó muchos planes y otros, pero justamente están pasando cosas. Una es el IMASEC y el empleo. Las primeras cifras negativas que golpean el reto económico, se mostró una nueva contracción, mientras el mercado laboral empieza a evidenciar signos de debilidad. El ministro Quirós atribuyó gran parte de la responsabilidad de la caída de la producción minera y particularmente al desempeño Codelco. ¿Es preocupante este IMASEC, Bárbara? Sí, creo que es preocupante y sigue la lógica de lo que comentábamos hace algunas semanas atrás con el IMASEC anterior. Y creo que la caracterización no cambia. Tenemos un desafío estructural en materia económica sin lugar a dudas, y sumado a ello está el componente de empleabilidad, de desocupación. Hay cifras bastante alarmantes que dan cuenta de este componente de emergencia laboral que caracteriza a este gobierno. Yo no sé si llamarle necesariamente emergencia, pero sin duda que hay cifras que son necesarias de corregir. Y para corregir las cifras en materia de desempleo es necesario entonces aplicar políticas públicas que tengan efectividad. La principal política pública que está alojada también en la mega reforma es el crédito tributario al empleo, que es un crédito que se traspasa a las empresas sin ningún requisito de contratación adicional y que cuesta 1.400 millones de dólares anuales. Por lo tanto, una política carísima que además no tiene ninguna caracterización pro empleo, que es la que busca entonces este gobierno llevar adelante, en contrapunto de lo que ya hicieron. Algo que también manifiesta ayer nuevamente en el discurso el presidente, es decir, no vamos a tocar beneficios sociales y el gasto social entonces se va a mantener intacto a partir de apretémonos en el cinturón. Sin embargo, uno de los aspectos que ya se recortó y que fue decretado, tomado razón por la Contraloría, fue el subsidio al empleo joven y el subsidio al empleo mujer en el 50% de su presupuesto asignado para el año. Entonces, en medio de un debate donde la emergencia laboral es, al parecer, lo que más le importa a este gobierno y que todos queremos que se solucione, sin duda queremos tener trabajo, se apuesta por una política que vale 1.400 millones de dólares, que no tiene ninguna garantía de contratación adicional, y se descuenta el 50% del presupuesto de 2 subsidios que no solamente significan beneficio para el empleador, sino también para la y los trabajadores. Yo hice una búsqueda bien rápida en el discurso ayer y no mencionó en ningún momento la palabra trabajador o trabajadora, siendo el empleo, el trabajo, una de las principales agendas que componen su discurso. No lo hizo. Por lo tanto, ¿a quién le está hablando? ¿A los empleadores o a los trabajadores? ¿Le preocupa realmente que las personas tengan trabajo o les preocupa entonces que los empresarios tengan más beneficios tributarios? Joe, ¿qué te parece esta lectura? El plan de casa es crecer al 4% sin tocar beneficios sociales. ¿Se puede o no se puede? Personalmente creo que no se puede. O sea, ya hemos visto que hay muchos reajustes en términos de salud, hay reajustes en todos lados, solo que no lo quieren reconocer. Como que uno siente que el gobierno no quiere reconocer eso, pero vamos viendo sistemáticamente que hay recortes efectivamente y hay anunciados recortes. Entonces, nuevamente volvemos al tema de la contradicción del gobierno, ¿verdad? Da un discurso político, un discurso que está tratando de darnos un poquito de ensalzarnos un poco los oídos, ¿verdad? Pero por otro lado vemos que en lo efectivo que se impulsa es justamente un recorte, es justamente disminuir austeridad económica, recortar no todo tampoco, o sea, vemos que recortan cosas que justamente son más sociales que lo otro. Entonces es bien preocupante esa situación y la verdad es que de todas maneras nosotros, al menos desde la vereda de nosotros, desde el Partido de la Gente,
sí hemos visto una apertura al diálogo, sí hemos sostenido reuniones con ministros, ministras, y se ve una impronta de querer trabajar, de querer solucionar, se ve mucha preparación técnica también, pero es lo que también decimos nosotros desde el Partido de la Gente, que falta un poco de pasión, de corazón, de emoción, de esa parte más humana, de poder también tomar decisiones de políticas públicas en base a esa beta, digamos. Vemos que es todo muy frío, muy calculador, muy ajeno a la realidad humana, ajeno a las verdaderas necesidades de las personas, y siento que eso es lo que preocupa al final del día. Oigan, ¿y qué creen que pasaría si en 6 meses el crecimiento sigue bajo, el empleo no despega? ¿Cuál sería el relato que debiese instalar el gobierno de ahí en adelante y qué le queda como narrativa? Mira, yo creo que van a tener que ser muy creativos. Muy creativos porque por lo demás el mismo proyecto de ley, que es su mega reforma, que es quizá el corazón de este gobierno, que es bastante descorazonado, no tiene garantías en el corto plazo. No vamos a ver resultados muy evidentes, en su mismo informe financiero se plantea así, en 4 años. Por lo tanto, su propia meta de crecer al 4% y reducir el desempleo y llegar alojándolo en el 6%, es tremendamente desafiante. Y me parece que con las cifras que ya tenemos a la mitad del año, las expectativas la verdad es que no son positivas. Y en esa línea, evidentemente, uno hubiese esperado que en esta cuenta pública hubiese existido un rumbo o una animosidad distinta respecto de tomar mejores ideas, ir mirando y abordando, por ejemplo, cuáles son los puntos críticos del mismo Plan Quirós, que va a iniciar su debate en el Senado. No hizo mención alguna respecto de las críticas que hubo o en el debate de parlamentario y parlamentaria. No hizo mención alguna respecto de modificaciones que pudiesen implicar, a partir de ese debate, en el debate del Senado, este proyecto de ley. No manifestó apertura concreta respecto de haber escuchado y, por tanto, pierde una oportunidad de decir a la ciudadanía abiertamente, en esta lógica de no me importa perder como un poco la gratitud de las personas, sino que voy a ser honesto, independiente de que me quieran o no, no aprovechó la oportunidad ayer de manifestar, bueno, la mega reforma tiene estos aspectos, nos parecen muy sensatos, algo de eso dijo, pero no... Lo hizo muy implícito, sentí. Sí, no manifestó, no dijo, bueno, esto va a implicar tal y tal cosa en tal periodo. Claro. No manifestó, estamos negociando, estamos disponibles para hacer modificaciones en estos términos porque escuchamos lo que nos dijo la vereda del frente. No manifestó nada de eso, por lo tanto volvemos a la discrecionalidad. Voy a hacer una pregunta que puede llegar a ser incorrecta o no, me puedes decir, no, Nico, no hay. ¿Hay algo bueno en el mensaje ayer del presidente? Yo creo que algo que siempre es positivo son las transferencias que puede hacer el Estado. Este bono de 30.000 pesos, muy escueto. Demasiado escueto. Demasiado escueto. Y por eso voy a ser bastante como daditativa con el gobierno. Diría que ahí hay un punto que pudiese uno valorar, pero... Una vez. Además, una vez. Que no lo precisa en su discurso, por lo demás. Dice, bueno, 30.000 pesos para el niño hasta 0 de 13 años, pero no manifiesta que una sola vez. Joe, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Te parece que hay algo positivo en el discurso? Yo en lo personal siento que lo único positivo que puede ser para las personas que no entienden un poco de política es este sentido de esperanza, de vender la esperanza, de vender de que todo va a cambiar. Eso es lo único positivo que puedo recalcar, pero al margen de eso, en términos concretos, no veo nada que vaya a mover de la aguja de forma importante en beneficio de la gente. ¿En serio? ¿No crees, por ejemplo, los 30.000 pesos por hijo? Es que yo creo que ahí Padre Hurtado reencarnó en Kast. Cualquier persona que conoce un poquitito de economía conoce el concepto de inflación, ¿verdad, Bárbara? Usted lo debe conocer perfecto. En el tiempo, esos 30.000 pesos se van a diluir, van a convertirse en 29, 25, y así va a ir bajando. Igual es curioso, porque de hecho usted, una de las políticas que mucho promocionan respecto a la ganada que hicieron en la negociación fue la devolución del IVA de pañales y medicamentos, que es bastante más acotada. Sí. Si uno la ve en el agregado de los 30.000 pesos de transferencia directa. Entonces, claro, hay un componente sin duda muy, muy escueto, muy, muy escaso, y comparto contigo, no existe ningún anuncio que cambie la aguja no solo en materia económica, sino tampoco en materia de seguridad, tampoco en materia migración. O sea, todavía hay nuevamente mucho anuncio y poco plan. No sabemos cuándo, con quiénes, qué plazos y cómo entonces nos va a permitir, a partir de su discurso, medir que avanzamos o no.
ahí volviendo al punto de Geraldine, también dijo, te hizo una pregunta original, ¿qué es lo que venía para los próximos meses si que no se concretaban los cambios de cast, ¿verdad? Y yo siento, no sé qué piensa el panel, pero yo lo que siento es que con estas medidas de antivándalos, de Del registro, del Registro Nacional de Vándalos, Sí. siento yo que, no sé si, yo lo sentí así, personalmente sentí Ujú. que era una preparación para lo que se viene, en caso de que se vengan manifestaciones sociales, que eso Hay una mañana el naturalmente 3 de puede junio. ocurrir. Imagínate, ya ellos se están preparando, quieren que se apruebe en el Congreso todo esto para que cuando llegue ese momento tengan más herramientas quizás para reprimir un poco el malestar social que va a venir si esto sigue así, si que en 6 meses efectivamente no hay resultados. Joe Santibáñez y Bárbara Navarrete han estado esta mañana con nosotros. Bárbara, ¿dónde te podemos encontrar? Y recordemos que hay un informe de la OPE que está disponible a través de redes sociales sobre varios temas. Sí, en OPE Chile pueden encontrar ahí, seguir nuestro contenido. Hoy día pasan varias cosas. A las 12 del día está la presentación del documento que es parte de Rumbo Colectivo y de la red de Centro de Pensamiento Progresista sobre el seguimiento de medidas de cumplimiento programático. Por Muy lo tanto, bueno. es muy interesante que quienes puedan ir vayan en la Universidad Alberto Hurtado. Si no me equivoco, ahí está la publicación que pueden revisar en nuestras redes sociales. La semana pasada hicimos muchas charlas sobre la reforma y este gato por liebre que nos quieren pasar con la reforma tributaria de Quirós. Y esta semana continuamos. Vamos a ir a Conchalí, vamos a estar en Eso. Renca nuevamente, vamos a estar también en Santiago Centro y en Huechuraba. Así que muy importante que quienes puedan ir se sumen y no se pierdan entonces esa charla. Don Joe Santibáñez, ¿algún apunte u otro que quiera invitar a la gente que lo está viendo? Aprovechar las cámaras de turno para, obviamente, ahí saludarlos a todos y que dejar mis redes sociales. Probablemente también estoy publicando contenido constantemente. Joe Santibáñez G. Me pueden seguir ahí y estoy subiendo videos siempre explicativos, con la mirada también pedagogina de las cosas y también bien abierto en realidad. Y también un saludo a toda la comunidad de Cero Anestesia, un medio de comunicación de Conchalí, Santiago Norte, un hermano chiquitito de turno. No, por favor, muy bueno. Muchas Muchas gracias, Joe, por venir. Siempre abierto tu casa y también Bárbara, como siempre, los martes.